Primera de Reyes capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 1 y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo Salomón edifica el templo. David no lo pudo edificar aunque era su deseo y Dios le dice que no porque David fue un hombre de guerra y tiene sangre en sus manos y dice no es tiempo que tú le edifiques. Y viene Salomón y entonces Salomón cumple la promesa de edificar el templo a Dios. Y entonces versículo 1 dice: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, 400 años después de Éxodo. Entonces tú lo que podrías hacer es, ver en qué punto fue esto, porque se sabe históricamente cuándo fue el reinado de Salomón, ir 400 años antes y saber exactamente cuándo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto y de pronto saber pues quién era el que estaba gobernando en Egipto y datos históricos y datos pues sí que podrían ser importantes, pero sobre todo lo que tienes que ver en todo esto es las etapas de la historia de redención en el pueblo de Israel. Y entonces fíjate, en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, entonces 4 años después de que Salomón lo ungen y es rey, y exactamente va a decir en qué mes, en el mes de Sif, y dices ¿cuál es ese mes? Pues aquí mira, sigue leyendo que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahora, va a edificar Salomón el templo. Antes de esto, por 400, por eso es importante este dato, por 480 años Dios moró en el tabernáculo. Y de pronto de morar en un tabernáculo, que era una tienda de campaña, y si puedes estudiar eso, lo vimos en Éxodo, cada uno de los detalles, cómo eran sus medidas. Después de 400 años de esto, ya van a hacer un templo que es un lugar fijo. Entonces tabernáculo y templo son dos cosas diferentes. Templo ya es el lugar central de la adoración, donde Dios ha decidido aquí mi pueblo, y no solamente mi pueblo, sino de toda nación y toda lengua van a venir a adorarme, a ofrecer sus sacrificios, a cantar salmos. Por lo menos los judíos varones tenían que ir por lo menos una vez al año en el día de la Pascua. Y entonces, de hecho, Éxodo capítulo 12 dice que en el tiempo que habitaron en Egipto fue de 430 años, y pasando los 430 años, en el mismo día, ahora marcando un suceso crucial, todo el ejército de Jehová saldrá de Egipto. Eso es lo que sucede. Entonces están 430 años en Egipto en opresión, termina la opresión, salen en libertad, viene el tabernáculo, Dios morando entre ellos, vienen de ahí estos 480 años y de ahí realmente termina el éxodo ahí y comienza el descanso cuando Dios les da descanso de sus enemigos. Entonces como que está marcando las etapas, pero sobre todo las promesas. Dios a Abraham en Génesis 15 le dice: tu descendencia será llevada a tierra ajena y será esclava ahí y oprimida por 400 años. Entonces Dios cumple eso, los lleva a Egipto, viene el éxodo, están estos 480 años y viene la promesa de Dios donde Dios los va a establecer en un lugar fijo, termina la guerra y comienza el descanso en el tabernáculo. Entonces como que Dios está poniendo bien fijas las etapas. Y entonces fíjate lo que pasa en el versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Entonces dices, ¿y eso qué? O sea, te deja igual, como que ¿cuánto sería eso? Pero más o menos entonces estamos hablando que sería realmente no tan grande,
13 metros por 9 metros por 12 metros, o sea, no es un lugar tan grande, pero sí lo que es que es lo doble del tabernáculo. Pero realmente muchas de las medidas del tabernáculo son iguales a las del templo, pero duplicado. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que Dios lo que va haciendo una continuidad. Y de hecho lo que vamos a ver hoy es cómo esto nos lleva hasta Apocalipsis, a la nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, y cómo también ahí hay una continuidad. Ahora acuérdate, el tabernáculo que Dios le da a Moisés, ¿no?, con sus planos y todo eso, es la imagen o la sombra del trono de Dios en el cielo. Y de pronto eso, para que ellos tuvieran un lugar de adoración, viene el tabernáculo, se termina el tabernáculo y empieza el templo, se termina el templo, y ¿qué es lo que sucede? Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros, pero un día tendremos nuevos cielos y nueva tierra, y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces aquí lo que vamos a ver un poco es los planos. Ahora, no cualquiera podría entrar al templo, a este templo. O sea, solamente los sacerdotes, cuando les tocaba. Había sacerdotes que no les tocaba, entonces que nunca entraban al templo. Había otros que por sorteo entraban. Por ejemplo, el papá de Juan el Bautista le toca el sorteo y tiene que entrar al templo a poner el incienso del altar de incienso, pero solamente al lugar santísimo, donde está el arca y donde vamos a ver dónde están los querubines. Solamente la entrada es una vez al año y por el sumo sacerdote. Entonces un joven en esta época de Salomón, después de que se termina de hacer todo el templo, ese joven no podría entrar al templo, pero sí podría leer los planos y lo que vamos a leer tú y yo, o decirle: oye papá, ¿me puedes leer cómo es el templo por adentro? Y de pronto, sin entrar, poder entrar con su imaginación a ver cómo era el templo realmente por adentro. Y de pronto tú y yo no vamos a poder entrar nunca al templo, pero sí con Primera de Reyes capítulo 6 podemos de pronto imaginar cómo es ese templo, qué es lo que hay, qué es lo que decidió Dios poner a la izquierda, a la derecha, adelante, cómo sería el lugar santísimo, qué es lo que hay ahí. Y no solamente eso, sino afuera, los atrios, pero todos esos teniendo un significado para ellos en ese momento y de pronto para nosotros. Hoy en día ya pues arquitectos y diseñadores, y con computadora ya es muy fácil, y de hecho vamos a ver una imagen del templo, ¿no?, ya diseñado, pero todo esto basado en la escritura. Y entonces aquí ves todas las medidas del lugar del templo, versículo 3. Ahora, en los templos paganos eran mucho más grandes que estos, pero en los templos paganos la diferencia de lo que pasaba es que eran lugares donde la gente se podía reunir y donde había un ídolo y donde todos venían a idolatrar ese ídolo. En este templo no es para eso. Nadie puede entrar a estos lugares a donde van a estar todos estos símbolos. Entonces eso lo hacía totalmente diferente a toda la adoración de las naciones alrededor. Versículo 3: y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Entonces por dentro estas ventanas tú las veías grandes y por fuera tú las veías más pequeñas. Y todo esto, acuérdate, las ventanas no era para que tú pudieras ver de afuera hacia adentro, sino para que entrara luz al templo y para que todo el incienso y el aceite de las lámparas pudiera salir por estas ventanas. Y entonces así puedes ver todo esto, ¿no? Todo esto que está haciendo Salomón, y las ventanas. Versículo 5: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Entonces tienes los muros del tabernáculo, y afuera del tabernáculo aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo. Entonces
por un lado, por el otro y por atrás, y del lugar santísimo. Entonces tienes el lugar santo, el lugar santísimo, y hizo cámaras laterales alrededor. Estas cámaras o recámaras para los sacerdotes y para almacenar sobre todo la riqueza del pueblo. En Salomón había muchísimo oro, y era oro realmente puro. Dios le dio muchísima prosperidad en este tiempo al pueblo, y entonces era para los sacerdotes y para almacenar los tesoros. Versículo 6. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho. Entonces estas son las recámaras que están afuera del aposento, 3 pisos. El de hasta abajo tiene 5 codos, el de arriba tiene 6 codos y el tercero tiene 7 codos, porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Entonces por afuera, o sea, tienes la pared del templo, y para no poner vigas y no dañar la pared del templo, sino que estuviera todo recubierto de piedra, lo que hacían es que hacían como un escaloncito y ahí ponían el techo, y de ahí hacían otro escalón y de ahí ponían el techo, y entonces tienes los 3 pisos de la parte de afuera. Versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Entonces tenían una como cantera, y ahí trabajaban las piedras, las cortaban, o sea, cada piedra tenía su lugar en el templo. Y entonces cuando ya venían al lugar de donde se iba a construir el templo, ahora es bien importante, el templo, dice la Biblia, se construye en el monte Moría, y el monte Moría es el mismo lugar donde Abraham va y está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. El primer lugar de adoración en Génesis en la Biblia es ese, y después donde Dios decide que es el lugar de adoración para su pueblo es ese mismo lugar, el monte Moría. Entonces tiene muchísimo significado ese lugar, y es también donde, acuérdate, donde David, Dios le dice compra este terreno, y David es donde hace también es un lugar de adoración a Dios. Y entonces, versículo 7, cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, 0 ruido ahí en el lugar de la construcción. ¿Nunca te ha tocado al lado de tu casa una construcción o una remodelación? O sea, ya a los 6 meses ya los quieres ahorcar, o sea, por más amor de Dios que tengas, o sea, dices, y cuando ya van a terminar como que se les olvida algo de la tubería y otra vez tienen que entrar, y aquí ningún ruido. O sea, esto realmente es una obra de arte, de arquitectura, y acuérdate, las piedras eran enormes, son color blanca, son hermosísimas, no solamente las piedras de la construcción, sino de los cimientos. Y de pronto vemos que Dios así a veces trabaja en nuestras vidas. Muchas veces su trabajo en nosotros es despacio y silencioso, pero muy eficiente y muy efectivo. Y más adelante Pedro dice que la iglesia, que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos como piedras vivas. Y lo que hacemos es que Dios afuera, Él está trabajando en nosotros y usa todo. Usa pruebas, usa enfermedades, usa a nuestros hijos, usa a nuestros jefes, usa todo para moldearnos, para después colocarnos en el lugar que Él quiere en su cuerpo, en la iglesia, y de pronto todo embona a la perfección. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora hay una historia de cuando ellos estaban edificando el templo. Entonces tenían todo este equipo, ¿no?, de ingenieros. Ok, ¿qué piedra va en cada lugar, ¿no? Estas van en el pórtico, estas van en la pared del lado derecho, estas en la izquierdo, estas van en el lugar santísimo, y tenían todo y marcaban las piedras y llevaban las piedras de un lugar a otro, y ahí la historia no está en la Biblia, que llevaron una piedra y que nadie sabía esa piedra en dónde iba, y la dejaron ahí al lado en el lugar del templo, y ellos seguían construyendo, colocando una piedra sobre otra, una piedra sobre otra, una piedra sobre otra, y se olvidaron de esa piedra, simplemente la desecharon. Y al final,
cuando ya terminan todo y tienen que poner la piedra angular, la piedra más importante, van con la gente de la cantera y dicen, ya solamente falta la piedra más importante. Dicen, no, esa ya la mandamos. Desde el inicio de la obra la mandamos y ya nadie se acordaba de esa piedra que ya la habían recibido. Y en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan están en el concilio, ellos están hablando de Jesús y usan este ejemplo que todo mundo sabía sobre la piedra que desecharon los edificadores. Y a Salmo 118, versículo 22, hay un salmo que habla de esa piedra que desecharon, que se olvidaron, que no sabían dónde iba. Entonces habían edificado todo y lo más importante lo habían olvidado. Y eso es, o sea, en tiempos de Jesús eso es lo que sucede. Ahí está el templo, hay incienso, hay el aceite para las lámparas, está el lugar santo, el lugar santísimo, pero simplemente no llega Jesús y es desechado. Lo más importante, la piedra que desecharon los edificadores. Y fíjate, dice, Jesús. Esos Hechos capítulo 4 versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuidado que en tu vida pongas todas las piedras y te olvides de la más importante, la piedra angular, la piedra principal, la piedra más importante es Jesús. Y aquel que invoque su nombre será salvo. Y entonces ni martillos ni hachas se oyen en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y así nosotros en la iglesia, así embonamos. Dios nos hace. Dios nos da dones específicos, Dios nos hace de cierta medida para que embonemos en el cuerpo de Cristo donde Él quiera. Y cada piedra es importante. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo Dios te hizo? ¿Qué dones Dios te ha dado? Por eso cuando alguien viene a mí y dice, Talí, ya llevo aquí más de un año, ya tomé unos discipulados, ya esta es mi iglesia, ahora ¿dónde me pongo? Digo, no, ¿dónde te quiere poner Dios? O sea, Dios ya te preparó, Dios ya te hizo, ya tienes una forma, ya nada más, a ver, ¿dónde vas? Y es súper fácil así. Entonces tú tienes que encontrar en oración el lugar en donde Dios te quiere poner. Y tienes que saber esto. Donde sea que Dios te ponga, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Cualquier cosa que hagas, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y Dios te quiere ahí, Dios te hizo para este tiempo. Y versículo 8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracola en medio y el aposento de en medio al tercero. Esto es en las cámaras de los lados. Tienes 3 pisos y en medio tienes una escalera que sube al segundo piso y más adelante tienes otra escalera que subes al tercer piso. O sea, Dios está dando absolutamente todos los detalles. Versículo 9, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con atesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, y esto no sabemos en qué momento, pero posiblemente en medio de la construcción, Dios le habló a Salomón y le dijo, versículo 12, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. De eso se trataba el templo. No del templo, sino de Dios habitando en el templo.
Y de pronto en tiempos de Jesús ya estaban adorando más al templo que al Dios del templo. Y eso es el corazón del hombre y siempre tenemos que tener cuidado con eso. Por eso cuando alguien así, estoy platicando con alguien y ayer por ejemplo fui a correr en el Boulevard y había una persona que no tiene hogar y estaba ahí en una silla y me acerqué me acerqué ayer con 2 personas. Hay una persona que está en el Boulevard siempre todas las noches, que es hombre pero parece mujer. ¿La has visto? Si sales a caminar, seguro no, siempre está ahí en el mismo punto, así pasando la plaza, esta Plaza del Sol hacia abajo, dando la curva, ahí está todas las tardes y todas las noches. Ayúdame a orar por él o ella, no sé qué es todavía. O sea, pero siempre que la veo, así Dios me dice, mira. Y digo, Señor, vengo a correr, a hacer ejercicio, no me distraigas. Y así, mira, así. Pero siempre me había dado miedo acercarme a él o ella, no sé. O sea, tiene las uñas largas y digo, no me vaya a dar un arañazo o algo. Así de miedoso soy, como ves. Y ayer por fin ya no pude evitar. Y entonces digo, bueno, pues me voy a sentar ahí al lado donde está él y como que voy a hacer mis estiramientos después de correr mis 4 kilómetros. Y así está con una cerveza, pelo largo, está haciéndose así todo el tiempo. Y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Y cuando le digo, ¿qué crees? Se voltea para el otro lado. O sea, me voltea la cara. Y yo digo, pues igual no me escuchó y me voy para el otro lado y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Y me volteé otra vez la cara y dije, bueno, pues pasado mañana que venga a correr le voy a volver a preguntar. Nadie le pregunta nada. Todo el mundo le tiene miedo. Nadie sabe su historia. Y todos, no, pues es que está mal, o sea, está re mal, quién sabe qué. Y yo digo, no, está mal en el mundo en el que vivimos que nadie le pregunta quién es. O sea, es visible para todos, todo el mundo pasa por ahí, la ve y nada más, pero voltea la cara y se vuelve invisible para todo el mundo. Y para Dios no es. Tremendo. Y ya me acerqué después a otra persona que estaba ahí, lo invité a lo de las despensas que empieza el 10 de octubre, se llama Clemente, no tiene casa, no tiene absolutamente nada. Y como que la pandemia ha hecho eso, como que no te acerques a la gente. Fuchi, guácala, no vayan a tener el virus. Y yo digo, a ver, muchos de ustedes ya se vacunaron. Muchos de ustedes ya les dio el virus. ¿Y por qué seguimos alejándonos de la gente cuando hemos sido llamados a servir y amar a la gente? Nada más, o sea, hay que pensarlo como iglesia. Ya ni sé por qué te estoy diciendo esto. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios, esta es una promesa que Dios está dando condicionada. Si tú haces esto, yo hago esto. Salomón, yo soy fiel. Si tú eres fiel, yo soy fiel. Versículo 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo hasta la casa, hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Lugar santísimo inaccesible.
a todos los sacerdotes, a todo el pueblo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y tendría que entrar con la sangre de un animal y así con su dedo rociar en la tapa del arca, el trono de gracia, para buscar perdón y redención por los pecados del pueblo. Dios estaba enseñando algo. Moro entre ustedes, soy su Dios, pero soy inaccesible a ese lugar santísimo porque yo soy santo y ustedes no. Y entonces el lugar de adoración y de oración era del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote estaba representando al pueblo. Como Jesús hoy es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador. Y vamos a ver cómo es ese lugar santísimo. La casa, versículo 17, la casa, esto es el templo, de adelante tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras, o sea, todo tallado artesanalmente y muy hermoso, la mejor madera del Líbano, ya lo vimos la semana pasada, y tiene calabazas silvestres y de botones de flores, todo era cedro, ninguna piedra se veía, todo adentro, todo repleto de madera. Ahora no se queda ahí, fíjate, versículo 19, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner ahí el arca del pacto de Jehová. El arca, acuérdate, era madera por adentro, oro por afuera, tiene la tapa que es el propiciatorio, el lugar donde la sangre es derramada, se le llama también el trono de la gracia, tiene a los lados los querubines tocándose casi las alas, no viendo el uno hacia el otro, sino viendo hacia abajo, a donde la sangre está derramada. Y abajo de la tapa está el maná, como testimonio de que durante 40 años Dios les proveyó la vara de Aarón reverdecida y las tablas de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. No pudieron cumplir ni esos 10 mandamientos y por eso necesitan en la tapa la sangre para perdón de pecados. Todo eso, todo esto está ahí, el arca del pacto de Jehová. Ahora es muy importante, cuando más adelante, y eso ya lo estudiaremos en Daniel, por ejemplo, y en Jeremías, viene el rey Nabucodonosor y, todo se lo llevan, absolutamente todo. Algunos, y eso es rumor, de ahí se han hecho películas, Indiana Jones y todo ese rollo, pero que el arca del pacto la toman y la esconden. Algunos dicen que fue Jeremías. Y yo digo, órale, ¿y por qué no nos dijo Jeremías dónde la escondió? Porque pues ya los enemigos ya la tendrían. Pero no se sabe de eso. Pero entonces es muy interesante, cuando Jesús llega y entra en el templo, en ese templo no hay el arca del pacto. No hay la representación de Dios, y en el arca del pacto está la gloria de Dios. No hay arca. Pero cuando Jesús entra al templo, la gloria de Dios está entrando al templo. Y Él después va a ir al trono de la gracia. Y Él mismo es quien derrama su sangre. Ya no se necesita la tapa del propiciatorio, sino Él mismo está derramando su sangre por ti y por mí. Esto es muy, todo esto es muy interesante. Y dice, sí, tal, y ya voy a ver Indiana Jones. Bueno, versículo 20. Ahora, tú vas a Jerusalén y algunos te dicen, no, pues ahí abajo entre los túneles está el arca. Y yo digo, pues yo no sé si está el arca o no. Yo lo que sé es que no está Jesús en la tumba y Él resucitó. No está. No, van los judíos y están orando en el Cotel, en el muro de los lamentos,
y están ahí poniendo sus oraciones y lo tocan y eso. Ese muro de los lamentos no era el muro del templo, porque en el muro del templo estas grandes piedras no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando llega Tito y todo su ejército, destruyen absolutamente todo y no queda ni una de estas piedras tan hermosas, ni una piedra sobre piedra. Y es el cumplimiento de la profecía de Jesús, año 70. O sea, todo se cumple a la perfección. O sea, lo que ellos veían glorioso. Y así va saliendo Jesús del templo de Jerusalén y sus discípulos están, mira estas piedras, hablando de estas piedras y esta construcción. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Les viene así a romper su ídolo, que era el templo. Dejaron al lado, dejaron fuera la piedra angular y todo se vino abajo. No dejes la piedra angular afuera de tu vida. Entonces, versículo 20, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Ahora, para llegar al lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo, de las dos maneras, lo primero que hacías cuando entrabas tenías el altar del sacrificio. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre no hay acceso. No hay acceso. Y después de pasar al altar tenías le dicen el mar, porque era una vasija llena de agua, como un mar, y en Apocalipsis, ¿te acuerdas? El mar de cristal, de ahí viene. Y era donde los sacerdotes tomaban el agua para las libaciones, pero también para el lavamiento y para la purificación. Y de ahí ya podías entrar, tú no, el sacerdote, podía entrar una sola puerta al templo, Solamente hay una entrada. Y Jesús dice eso la entrada es angosta, pero es el que lleva el camino a la salvación. Y cuando entrabas al tabernáculo, la próxima semana vamos a ver los muebles. En el tabernáculo tenías del lado izquierdo la lámpara de aceite. Aquí no nada más vas a tener una lámpara, acuérdate, es doble de espacio, doble de gloria, doble de majestad, vas a tener varias lámparas. Del lado derecho tienes la mesa de los panes de la proposición y enfrente, caminando unos pasos, tienes el altar de incienso representando las oraciones de todo el pueblo, y de ahí tienes el lugar santísimo. Hay una cortina y un velo y está protegido con bordones de oro, pero es una tela súper gruesa. Para entrar el sumo sacerdote tendría que hacer esto, agacharse, levantar esto y entrar. Reverencia a Dios. Y cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, el sacerdote que está quemando el incienso, así, el velo de arriba abajo, ¡tras!, cortado. ¿Qué está pasando? Está abierto el acceso. El Dios que era inalcanzable se hace alcanzable por Jesús. Y versículo 20, entonces el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura. Entonces, si tomaste geografía, ¿qué es esto? ¿Un qué? Un cubo. Ahora fíjate, aquí no podías entrar, inaccesible, un cubo. Apocalipsis, al final de tu Biblia, le dice el ángel a Juan, mide, y saca una regla y está midiendo. Y la ciudad, la nueva Jerusalén, ¿qué crees que es? Un cubo. Enorme, pero un cubo. Y fíjate, donde tú no podías entrar, ahora vas a morar. Vamos a estar por una eternidad y vamos a poder tener acceso al lugar santísimo por Jesús. Donde un muchacho lo único que podía hacer es leer de eso. Ahora tú y yo entrada. Y lo cubrió de oro purísimo.
Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que el Salomón cubrió de oro, fíjate, oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, símbolo de gloria de Dios, oro purísimo. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba, abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar altísimo, el altar de incienso. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, diferente a los querubines que están en el arca. Hace 2 querubines, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 10 codos son 4.5 metros, enormes, con unas alas enormes. Una ala del querubín, versículo 24, tenía 5 codos, la otra ala del querubín 5 codos, así que había 10 codos desde la punta del ala hasta la punta de la otra ala. 2.25 metros por 2.25 metros, 4.5 metros de ala a ala. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño, de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y vemos siempre en la historia bíblica, en Génesis, sale Adán y Eva, son expulsados del huerto de Adán, y el trono de Dios siempre está rodeado de querubines, y la historia de Génesis dice que entonces hay querubines con espadas protegiendo la entrada del huerto de Adán. Eso quiere decir que no solamente sale Adán y Eva del huerto, sino Dios mismo. ¿Y qué está haciendo Dios afuera del huerto de Adán? Esperando que regrese Adán. Siempre ha sido esa la historia de la humanidad. El hijo pródigo se va, ¿y qué está haciendo el papá? Esperando que regrese el hijo perdido. Isaías, ¿qué ve? El trono de Dios, querubines. Ezequiel, serafines. En Apocalipsis, Juan, ¿qué ve? El trono de Dios y querubines. Todo eso era un reflejo del cielo, de la gloria y de la majestad de Dios, para que pudieran entender y pudieran adorar al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Lee Ezequiel y ve las visiones y los querubines y cómo se mueven, y así dices, o sea, lees eso y dices, órale, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, y se están tapando los ojos y o sea, algo fuera de este mundo. Exacto. Es algo celestial. Todo cubierto de oro. Versículo 29. Ahora fíjate, todo hasta el piso cubierto de oro. ¿Y cómo va a ser la nueva Jerusalén? El piso de oro. Aquí en la tierra, por así roban un Rolex de oro, bien pesado y bien brillante y bien bonito. Allá es el piso, así el piso. Tenemos malas prioridades. Versículo 29, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Ahí está. Y fíjate, tienes en las paredes figuras, querubines, palmeras. Sí, todo bien así del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Dios vino a morar en una cultura, en un lugar, con un pueblo, con una lengua, tenían las cosas que ellos comían. Así Dios se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Versículo 31, y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y en el umbral y en los postes eran de 5 esquinas. Y ahorita vas a ver las puertas, como vas a tener como 5 marcos diferentes. Y es puertas que se abren así como truc, truc, así. Pero pequeñas, no era para que todo el mundo entrara. Por eso la diferencia entre un templo. Ya me acordé porque te estaba platicando la historia de Clemente. Por el templo. Porque la gente te dice, ¿y a qué hora es su servicio en el templo? Y yo digo, no es templo, no tenemos ya un templo, es un lugar donde la iglesia se junta. Y la iglesia somos nosotros, piedras vivas, que Dios nos está puliendo allá afuera y usa su martillo y usa así todo, su vigueta, todo usa para así todo. Y llegamos aquí, nos coloca y cada uno estamos en el lugar que debemos de estar. Por eso en la iglesia no debe de haber envidias, no debe haber egoísmo, no debe haber celos, porque eres quien eres en Cristo y Él te está haciendo y Él te está formando. Eres su obra. Y a veces su obra es muy silenciosa, pero Él está obrando. No, en estos tiempos la gloria de Dios moraba en el templo, pero ahora aquí en la era de la iglesia, Dios mora en nosotros. Esa es la gran diferencia. Ahora fíjate, no mora en un templo lleno de oro, lleno de esplendor, lleno de majestad, perfectamente bien hecho, con las piedras perfectamente bien acomodadas. Mora ahora en vasos de barro, frágiles, torpes, débiles, vulnerables, y Él dice, ahí voy a morar. Somos el templo de Dios, del Dios viviente. Podríamos decir entonces que la gloria y lo valioso más que el oro mora en nosotros. Entonces cuando te sientas así como ve que la riqueza que tienes morando en ti. Versículo 32, las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de las puertas giraban, y las otras 2 hojas de las puertas también giraban. Y talló en ella querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior. Esto es fuera del tabernáculo, el lugar de los sacrificios. Entonces tenías eso, tenías el templo, tenías fuera del templo los atrios a los lados y atrás, pero está edificado aparte del templo. Tenías el lugar santísimo, tenías el lugar santo, tenías la puerta, y de pronto tenías la explanada o el atrio interior. ¿Por qué se llama interior? Porque en ese solamente vienen los sacerdotes, es el lugar de la purificación, es el lugar de los sacrificios, y atrás tienes el atrio exterior, que es donde la gente llegaba y oraba, entregaba sus sacrificios, y de ahí tienes otro atrio que es el atrio de las mujeres, y de ahí tienes el atrio de los gentiles. Eso lo vamos a ver más adelante, toda la parte de atrás. Y cuando Jesús viene, así es. Tienes el atrio de los gentiles, tienes el atrio de las mujeres, tienes el atrio exterior. El atrio exterior era un lugar de oración. Es donde Jesús llega y dice, esta es casa de oración, no cueva de ladrones. En vez de estar orando y adorando a Dios, estaban comerciando, así, haciendo dinero de la religión. Y vámonos, lo saca de este atrio, es del que Jesús lo saca. Mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones.
Versículo 36, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro, y en el 4.º año, fíjate cómo nos regresa al versículo 1, misma frase, en el año 480, y después dice en el año 4.º del reinado de Salomón, en el año 4.º, en el mes de Sif, que es abril y mayo, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, octubre y noviembre, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo... Ahora fíjate, 4 años sin construir, de ahí empiezan a echar los cimientos. ¿Qué hicieron esos 4 años? Preparar todo. Hay tiempos en tu vida que son de preparación. Entonces prepárate bien. Y eso es lo que hacen ellos, o sea, siguen trabajando. Y en versículo 38, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. Lo edificó pues en 7 años. 7 años para edificar el templo, esa obra increíble, magnífica, hermosa, que debía de reflejar la gloria de Dios, con 183,000 obreros. Y acuérdate, hoy decidió morar Dios en ti. Y un día tú y yo vamos a morar en esa nueva ciudad. Jesús dijo así, no teman, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a ver muchos más detalles del templo y los muebles y cada uno de sus significados. Pero entonces mira, déjame te enseño cómo se ve. Podemos poner la foto primero y nos apagan las luces. Tienes el pórtico, la parte de afuera del tabernáculo, la parte de afuera, de los lados y atrás, de 3 pisos. Tienes las cámaras de los sacerdotes y de los tesoros. Tendrías el lugar santo, las puertas, el lugar santísimo. Ahí ves los 2 querubines, el arca del pacto, todo, absolutamente todo lo de adentro cubierto de oro. Pero ojo, afuera el altar, el mar de fundición y las fuentes, todas son de bronce. Nada es de oro. Y el bronce representando el juicio de Dios. Entonces, para entrar a la gloria de Dios, primero tiene que haber eso: altar, perdón de pecados, derramamiento de sangre. Y de hecho, cuando ves a Jesús en Apocalipsis, sus pies son como de bronce, bruñido, y eso representando el juicio delante de las naciones. Ahora vamos a ver fíjate, está muy interesante porque tienes una cancha de fútbol abajo, si te gusta el fútbol. Ahora es de fútbol americano, y en la parte de arriba tienes cómo sería el templo, el altar y las medidas. Fíjate cómo la parte exterior son la cámara de los sacerdotes, que es independiente al templo, que el templo es un rectángulo, pero el lugar santo es un cubo. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver un video, y si apagan estas luces también y vemos el video.
en el cielo no va a haber templo, porque Él va a estar con nosotros. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por poder estudiar un capítulo en tu palabra, donde para tu pueblo este lugar era importante y donde Jesús, tu Hijo, ahí enseñó, ahí oró, ahí predicó, pero ahí mismo, Señor, también se decidió que fuera desechado por los que en ese tiempo tenían que estar edificando. Y Señor, cuando sale Jesús, ese año así, esa misma semana que iba a ser entregado, sale la gloria de Dios de ese lugar, de ese templo, para decidir Dios mismo ya no morar en templos hechos de manos de hombre, sino morar en nosotros. Y un día, quienes hayan puesto su confianza en Jesús, morar en esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, donde ya no va a haber templo, donde ya no va a haber necesidad de sacrificios, donde vamos a estar por una eternidad alabando y disfrutando a nuestro Creador. Y entonces, Señor, ayúdanos a vivir sabiendo la esperanza que tenemos en ti y sabiendo que tú moras en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro tabernáculo, y así lo decidiste y así te plació. Y entonces que eso nos santifique, Señor, que eso nos purifique, y síguenos enseñando en tu palabra, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia. Y te damos gracias y te alabamos, Señor. Gracias por mostrarnos tus detalles, tu gloria, pero también recordarnos una vez más el amor que tú tenías por tu pueblo, pero el amor que tienes hoy también por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.